Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy el pastor Roque Allegrini del Templo Buenas Nuevas de la ciudad de Crespo, con salón en calle eh, Falucho 829 y tratando de resolver cómo seguiremos con este tiempo tan particular. Me refiero a las reuniones. Quisiera estar invitándolos por este medio a una reunión en el salón, pero por el momento, si bien vamos a poder reunirnos, será limitado, muy limitado, y me solidarizo con algunas congregaciones que tienen mucha membresía y que, bueno, no pueden hacer 50 reuniones de 10 personas, imposible. Entonces, me solidarizo con ellos. Nosotros podríamos en nuestro salón reunirnos 2 o 3 veces, juntar a nuestra gente y estar. Lo estamos pensando a ver qué hacemos para tratar de mantener nuestro testimonio y a su vez cumplir las reglas que el gobierno impone en esta circunstancia especial. Templo Buenas Nuevas presenta este programa que lleva el nombre de El Beso de la Paz y la Justicia. Estoy hablando un poco bajo, medio extraño en mí, porque tengo voz fuerte. Generalmente me dicen que por favor baje la voz. Seguramente hay algo que no está bien acá en esto, en el oído. Pero vamos arreglándonos. Los años están pasando, sin lugar a dudas. Uno quiere llegar con un mensaje claro a todas las personas. Diariamente acostumbro a leer las escrituras, lo primero que hago todos los días, y trato de apartar o encontrar pensamientos. Por ejemplo, hoy encontré en un salmo, el Salmo 120, versos 6 y 7, que dice: estoy cansado de vivir entre personas que odian la paz. Busco la paz, pero cuando hablo de paz, ellos quieren guerra. Usted dirá, ¿la Biblia dice eso? Bueno, le voy a explicar. Cuando hablamos de Biblia, sin duda la Biblia no fue dada por Dios en el idioma castellano, sino que fue dado en otros idiomas. El Antiguo Testamento, en este caso el libro de Salmos, está escrito en la Biblia original, que no se posee copia porque los materiales se fueron deteriorando, pero todo esto viene de copia, y en el idioma hebreo. Idioma que tuvo como lengua muerta durante bastante tiempo, pero que fue resucitada. Es el único caso que ha sucedido cuando el Estado de Israel aparece en el Concierto de Naciones de esta tierra en 1948. Estoy cansado de vivir entre personas que odian la paz. Me llamó la atención al leer esta mañana este texto porque precisamente uno no entiende a veces la posición de ciertas personas que dicen palabras que evidentemente están provocando, son provocadoras para incitar a una pelea, a una discusión intensa, fuerte. Y uno no entiende esto. Uno quisiera que la paz manejara nuestra vida, pero claro, la paz no puede existir donde hay mentira, donde hay transgresiones de la ley. No puede existir paz cuando hay muchas injusticias, y todo eso provoca un estado sin llegar a ser caótico, y esperemos que no llegue a ser caótico, pero realmente de acuerdo a lo que Dios ha anunciado para los últimos tiempos en la misma Escritura. No tenemos posibilidad de estar entusiasmados con lo que se vive hoy. La paz es un estado interno del hombre. Para muchos la paz es externa, pero están equivocados. No puede
estar en paz una persona que está llena de odio en su interior y que está pensando que las cosas están mal y que algo hay que hacer para cambiar este estado de cosas? Y cuando piensa eso, está pensando en pelear, en matar, en destruir a otros, en sacar del medio a otros. Sin duda que la paz así es casi inalcanzable. Jesús tenía mucha gente que lo seguía. Iniciaba su día en oración y salía. Su trabajo fue recorrer Israel y lo hizo a lo largo de 3 años y un poco más, hasta que fue apresado y ejecutado en Jerusalén, crucificado, y resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Pero él estuvo recorriendo lo que es Israel, inclusive salió a algunas poblaciones vecinas a Israel, estuvo en Sidón, en Tiro, en la zona de Fenicia, en aquel entonces. También pasó el río Jordán, estuvo del otro lado del río Jordán. Es decir, Jesús recorrió y trató de que toda persona en aquel país al cual Dios tenía como pueblo elegido y lo sigue teniendo hoy, yo soy de los que creen, y creo que me uno a la mayoría de cristianos que estudian la Biblia, que Israel es el reloj de Dios. Y alguien dice que el reloj de Dios marca 24 horas y que estamos en este momento en la hora 23, 50 y pico de minutos, como diciendo estamos muy cerca del fin. Jesús recorrió entonces la tierra de Israel y yo escogí para ilustrar cómo la gente lo seguía un texto que está en el Evangelio de Juan 26 y 27. Dice la Escritura: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Esto es muy cierto. Cuando Jesús multiplicó los panes, mucha gente le siguió, seguramente porque era humilde, seguramente porque no tenía para comer, pero ese no era el principal mensaje de Jesús. Él hizo señales como multiplicación de panes y peces, pero no quiso nunca el Señor que lo siguieran porque Él proveería ese tipo de cosas. Lo hizo como una señal para que la gente identificara qué es lo que había en Él. Había un poder, un llamado al arrepentimiento, al cambio de vida. El texto sigue, dice: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre, que es Jesús, ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Es decir, ahí está la clave. No quiere Dios tener gente que no trabaje por su sustento, sino gente que se preocupe por tener lo que necesita cada día por su propio esfuerzo. Así había sido el resultado del pecado de Adán y de Caín. Es decir, allá en el comienzo, en la creación, según la Biblia, cuando pecaron, Dios le dijo: ganarán el pan por el sudor de tu frente. Y esta gente que estaba siguiendo al Señor quería romper esa regla que Dios había establecido. Danos de comer, así no trabajamos más. Esta es la impresión que da este texto. Ustedes me siguen porque yo les alimento, pero ustedes deben trabajar. Pero no solamente por la comida, sino por la comida que ingestan, sino por la comida espiritual, la que los lleva a permanecer en vida eterna. Esto es lo que Jesús quiere poner énfasis. Bueno, este programa, mi persona,
permanentemente estoy diciendo y pidiendo a las personas que recapaciten y que procuren vivir una vida espiritual. La vida espiritual existe. La vida en el espíritu existe. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Pero el espíritu se muere por el pecado, se adormece, no tiene vida cuando el hombre no tiene ningún tipo de relación con Dios. Al procurar buscar a Dios, el espíritu comienza a renacer, empieza una gestación allí, hasta que si usted recibe a Jesucristo, usted nace de nuevo. Nace de nuevo. Esta es la palabra de Jesús. Es necesario nacer de nuevo. No se puede, Dios no olvida porque sí los pecados del hombre. El hombre tiene que hacer algo para que Dios olvide, porque hay una promesa de que Dios va a olvidar nuestros pecados. Pero esa promesa está condicionada a que Jesucristo, el que Dios envió a salvar al hombre, esté viviendo en nuestro corazón. Y esto es totalmente espiritual, totalmente espiritual. ¿Cómo quisiéramos los cristianos que todo el mundo entendiera esto? La vida verdadera es espiritual. La vida humana, la de todos los días, la que nos hace sufrir todos los dolores de los fracasos, del engaño, de la mentira, la desilusión. Todos los días hay cosas como esta que se cosechan porque es lo que el hombre siembra continuamente. No solo en la política, no solo en el comercio, no solo en las relaciones personales, sino incluso en la vida de uno, interna de uno. ¿Usted no sufre decepciones con usted mismo? Que se propone hacer determinada cosa y llega el plazo que estipuló y dice, ni siquiera empecé, y yo quería terminar hoy algo, o no estoy ni a la mitad. Es cierto que el hombre tiene capacidades para planear cosas, pero necesita ayuda, y Dios seguirá siendo nuestra gran ayuda. Jacob fue el nieto de Abraham. Abraham es famoso en la Escritura y dentro del pueblo de Israel aún hoy, porque él es el que inició la nación de Israel. Sí, la nación de Israel tuvo origen en un hombre. ¿Cuál fue la particularidad de Abraham? Un hombre que decidió confiar en Dios. Dios le agradó que le hablara a ese hombre, no sabemos a cuántos más Dios les habló, pero a este hombre le habló y ese hombre le creyó. Y ahí arrancó el camino de la fe, El camino de la fe hace que el hombre pueda tener un acceso a Dios y pueda descubrir que hay esa vida espiritual de la que le estoy hablando. La vida espiritual que tendría aquel que puede producir paz en su entorno, no guerra como leí al comienzo de esta charla. Abraham fue el iniciador de la fe, tuvo su hijo Isaac y luego lo tuvo a Jacob, el nieto de Abraham. Y Jacob va a tener 12 hijos que darán inicio, sí, a lo que se llaman las tribus de Israel. Bueno, es importante Israel para los cristianos, a pesar de todo lo que se diga y a pesar del odio que el diablo, porque no es solamente el hombre, no fue solamente un líder carismático, equivocado, egoísta, egocéntrico como Hitler, no fue él que creó o que descubrió maldad en un pueblo llamado Israel. No, el espíritu maligno que estaba en ese líder lo hizo enfrentar a todo y decir que el mal estaba en una nación pequeña. Es increíble cómo el odio se siembra, cómo
estábamos hablando. Es un tema archiconocido, pero es un ejemplo tan grande que nunca uno puede dejar de decirlo. Pero sobre todo porque sé que el odio a los judíos permanece en muchísima gente. Yo le digo, está equivocado. Jesús era judío. Nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo Jesucristo, nació en Israel, fue judío 33 años que duró su vida. ¿Y quién está detrás para hacer que sea odiado el pueblo donde Dios eligió nacer? Imagínese, ¿qué espíritu está detrás de todo eso? Hay un espíritu maligno que está imperando en el mundo y que Dios, con mucha paciencia, lo está combatiendo para tratar de que Él no arrebate gente que tiene que escuchar el mensaje, gente que está en las manos del diablo hoy, pero que tiene que escuchar el mensaje de salvación que trajo Jesucristo. Y Dios no se apresura. Hay gente que dice, ¿dónde está? ¿Cuándo va a venir? Dios no se apresura, porque en su apresuramiento moriría mucha gente que no tuvo todavía la oportunidad de salvación. Todos los hombres merecen la oportunidad de salvación, desde el que parece el más bueno de todos hasta el que parece el más malo de todos. Jesús lo dijo muy claro, yo no he venido a tratar con gente sana, yo he venido a tratar con enfermos. La gente sana, que se siente sana, bueno, sabe lo que tiene que hacer. Pero el enfermo a veces no sabe qué hacer porque no entiende lo que le está pasando. Y Jesús viene a traer una palabra para ellos. Y se juntaba con los enfermos, se juntaba con los denigrados de la sociedad de aquel entonces. A todo lo que la gente odiaba, Jesús le daba una oportunidad. Y muchos de ellos llamó y sirvieron a Jesús. Y se transformaron en seguidores de Jesús. Está el ejemplo de Mateo. Algunos le dirán San Mateo. Ese San lo hemos puesto nosotros, no lo puso Dios, pero respetémoslo. San Mateo era un cobrador de impuestos, cobraba impuestos para los romanos y le daba ese dinero que recolectaba a los romanos. Y los romanos le pagaban una comisión por el trabajo que él hacía. ¿Cuál era el resultado de sus connacionales? Lo odiaban a Mateo. Pero Jesús dijo, vení, seguime. Una sola palabra le dijo, seguime. Esto es Israel. Y esto es el Israel de hoy. ¿Cómo hace una nación para sobrevivir en medio de tanto odio en el lugar donde se encuentra? Si no está Dios con ellos. Créalo. Dios tiene señales a través de ese pueblo. Y habrá hombres judíos que no han hecho el bien, como lo hay de cualquier nación. Y habrá también otros que han hecho el mal, como lo habrá de cualquier nación. Es así. Todos los hombres somos parecidos en todas las naciones. En todas las naciones hay pacifistas y hay bélicos. En todas las naciones. En todas las naciones hay gente que se enoja fácilmente, hay gente que no se enoja nunca. En todas las naciones hay gente mansa y hay gente enojadiza y dispuesta a pelear enseguida. En todas las naciones. En todas las naciones hay ladrones y en todas las naciones hay gente honesta. En todas las naciones hay gente que nunca miente y en todas las naciones hay gente que miente muchísimas veces. Condenar a un pueblo por tener lo que tienen todos los pueblos me parece injusto, pero somos gente que hacemos mucha injusticia. Así que estaba hablando de Jacob y decía, Jacob fue a Egipto en el momento en que hubo mucha hambre y allí uno de sus hijos, que había sido vendido por sus hermanos, se llamó José, llegó a ser el segundo de Faraón por su inteligencia, pero más que nada porque tenía revelaciones de Dios. Dios le revelaba lo que nadie podía entender. Él revelaba.
¿Qué revelaba en aquel entonces? Que no había literatura, prácticamente no había bibliotecas ahí en Egipto, en Alejandría, pero mucho después sí iba a haber una biblioteca muy famosa que se quemó lamentablemente. Pero allí en Egipto tenía que tener un don espiritual de Dios para sobresalir. Y Dios se lo dio. ¿Qué hizo? Interpretó sueños del faraón. Y lo interpretó tan bien que comenzó a cumplirse lo que dijo. Era un sueño que abarcaba su cumplimiento 14 años. 7 años de abundancia en las cosechas y luego 7 años tremendo de sequías. Y se cumplió exactamente. Y la familia de José, que estaba en Egipto, su padre Jacob, que estaba en Israel, su padre Jacob, padecían hambre porque el tema era que Egipto tuvo el anuncio, el aviso, y fue el único que se preparó para tener alimento para los años de escasez, por la guía que Dios le dio a José. Bueno, finalmente pasa todo este periodo, va el segundo año de sequía, luego de 7 años fenómeno, y Egipto se llenó de granos, de las cosechas, de todo, de trigo, de todo lo que se sembraba. Egipto llenó sus silos, construyeron cosas especiales para acumular todo eso para el momento de escasez. Bueno, allá fue la familia, y Jacob fue uno de ellos, junto con sus hijos, pero fue llamado por José. La experiencia es bastante larga, no hay tiempo para mencionarla, pero usted lo puede leer en Génesis, en el libro de la Biblia, desde el 44 en adelante. Es maravillosa la historia. Ahora, llegó Jacob allí, y cuando llegó, él dijo, estaré haciendo bien. No dice la Escritura esto, este es mi pensamiento, ¿no? Porque él sale, carga todo, sus hijos le dicen, José está vivo, él pensaba que había muerto. José está vivo, papá. Así fueron. Y cuando llega a Egipto, Dios se le aparece. Ya había ocurrido esto anteriormente en la vida de Jacob. Tengo un texto acá que dice, cuando llegó a Beerseba, Beerseba es la ciudad más sureña de Israel y que existe todavía hoy, ¿no? Cuando llegó a Beerseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. José era el hijo que él había perdido hacía muchos años. Es decir, cuando Dios está detrás de un evento, Él se encarga de colaborar para que ese evento, cuyo fin Dios había trazado y preanunciado, se cumpla. En este caso, Jacob fue con toda su familia, 75 personas, llegaron a Egipto y luego de 430 años van a salir de Egipto 2 millones de personas, encabezadas por Moisés. Es decir, Dios preparó todo y todo lo que dijo se cumplió. Pasó el tiempo y luego de 400 años así había sido la palabra profética preanunciada. Yo digo, Señor, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, ¿qué cosas se van a cumplir de todo lo que tú has dicho en tu palabra? Porque para los últimos tiempos hay un montón de palabras, pero no es tan fácil de
interpretar. Hay que buscar el Espíritu Santo. Para encontrarse con el Espíritu Santo hay que tener vida espiritual. Para tener vida espiritual hay que consagrarse a Dios y buscarlo, porque Él quiere darnos vida espiritual. Querido amigo, siempre le vengo hablando en este día, me encantó poder contarle un poco de historia y decir cómo Dios se maneja a través de la historia del hombre. Dios se presenta, Dios ve la historia del hombre, ve dónde el hombre va a desembocar de acuerdo a los hechos que está teniendo y dice cuando llegue tal tiempo o tantos años después, esto va a pasar y se cumple. En los últimos tiempos hay muchas profecías. Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por eso el hombre, si quiere encontrar a Dios y saber el desarrollo y el final de las cosas, tiene que ir a Jesucristo. Tiene que ir a Jesucristo. Tiene que recibirlo en su corazón. No buscarlo por los beneficios, sino, como dijo él, trabaje por la comida no por la comida que es perecedera, sino por la comida que permanece para vida eterna. Y dijo también en esa oportunidad, la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, a Jesús, y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Queridos crespenses, si estás agobiado por los tiempos que vivimos, te digo, Dios está bajo control de todas las cosas, pero tú no lo crees porque si no tienes a Jesús no lo podés creer. No tenés nada de vida espiritual que te ayude a creer y entender esto. Hay que entenderlo también. Algo no está bien en este mundo. Hace falta que Dios nos ayude a la interpretación. Recibí a Jesucristo. Es mi consejo. Es lo mejor que puedes hacer para que tu vida cambie. Como siempre hago una oración. Y ruego a Dios por tu vida. Padre, hay personas que han escuchado este programa. Tal vez no sean muchas, o tal vez sí. No lo sé. Pero deseo, Dios, que el odio no maneje la vida de nadie. En esta ciudad de Crespo, que el odio no esté ideando cosas en la cabeza de alguien, sino que el amor se desarrolla en nosotros. Jesucristo, ven a nuestro corazón. Danos esa vida espiritual que necesitamos tener para comprender lo que pasa en el mundo y entender también y confiar de que tú, Señor, estás en control de todas las cosas. Te alabo y te bendigo en esta noche, Señor, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, Dios le bendiga. Ese ha sido el programa El Beso de la Paz y la Justicia que presentó Templo Buenas Nuevas. Recomiéndelo porque tenemos siempre palabras de aliento. Sí, yo soy un hombre mayor. Tengo 72, pero no creo que mi vida haya sido inútil y tengo cosas para compartir. Por eso hago esto. Dios le bendiga y Dios le ayude a hallar la certeza de todas las cosas. Se llama Jesús.